Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús, deseando que en medio de este confinamiento nos encontremos reunidos en nuestros hogares con nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros familiares. Que sea un tiempo de búsqueda de Dios, acercarnos más, ¿verdad? Que este sea un tiempo de bendición. Oro para que así sea, oro en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, para que Dios nos guíe en este estudio discipulado que se llama Escuchando a Dios. Este tema presupone dos verdades directamente relacionadas con el título. La primera es que Dios habla y la segunda es que nosotros escuchamos. Como cristianos queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Para saber esto, nosotros debemos aprender cómo Él se ha revelado a sí mismo a nosotros y lo que Él ha revelado a sí mismo, acerca de sí mismo y de la vida que nos llama a vivir como cristianos. Para ayudarnos con esto vamos a buscar el Salmo en sus Biblias. Abran el Salmo 19. Este es un salmo muy hermoso. El Salmo 19 puede dividirse fácilmente en tres partes bien distintas. La primera sección incluye los versos 1 al 6 y vamos a leer entonces los primeros 6 versos. ¿Cómo nos habla Dios mirando los 6 versos? Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras y sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo. Pregunta: ¿cómo nos habla Dios mirando los 6 versos? Una forma fundamental en la cual Dios nos habla es a través de su creación. El salmista hace una declaración general: los cielos cuentan la gloria de Dios. Él mira hacia arriba a los cielos o el firmamento. Él ve la belleza tal vez de las estrellas o las muchas luces del atardecer o de un amanecer, y dice que esto es lo que Él está mirando en toda su maravilla y declara la gloria de Dios. Observa las magníficas acciones atribuidas a los cielos. Emiten palabras. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. De hecho, tienen cuerdas vocales fuertes, porque dice que por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En otras palabras, la creación habla fuerte y claramente, comunicando algo a todos los habitantes bajo el dosel del cielo. Pregunta: bueno, si los cielos, yo creo que de manera general podemos incluir toda la creación, habla, ¿qué nos dice a nosotros para enfocarnos específicamente en este pasaje por un momento? ¿Qué nos dicen los cielos? La respuesta es que hay un creador. El salmista busca y ve la belleza de los cielos y esto lo lleva a una única conclusión: hay un creador y esto es obra de sus manos. De hecho, sabemos por Romanos 1 que la creación es la gran prueba de la existencia de Dios, conocida como la revelación natural. Esta pista es de hecho tan grande que Romanos 1, 18 al 20 dice que debido a ello los hombres están sin excusas delante de Dios, porque dice el texto bíblico: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La verdad declarada por Pablo en este pasaje es que la creación por sí sola hace que sea imposible para los hombres
vivir como si Dios no existiera, para luego excusarse en la ignorancia. La creación en un sentido nos predica para que no tengamos la excusa de ser ignorantes de la existencia de Dios. Por desgracia, la maldad del hombre no solo le hace fallar en reconocer al Creador, sino aún peor, como Pablo lo menciona en el versículo 23 de Romanos 1. Lo ha llevado a adorar a la creación. Sin duda, esto tiene muchas formas, desde la adoración del sol y la luna, a adorar a los demás y a nosotros mismos inclusive. A través de la creación, Dios nos habla y nos dice que Él está allí y que Él ha revelado su poder y su carácter mediante su creación y está a plena vista. Por tanto, en lugar de adorar a la creación, debemos ser como David en el Salmo 19, que mira los cielos y los reconoce por lo que son un reflejo de la gloria de Dios. Ahora, pregunta, ¿cuáles crees que son algunas de las cosas que la creación nos dice acerca de Dios? Respuesta, los siguientes casos son solo unos pocos de muchos, donde la Escritura une a la creación con cualidades divinas de Dios. Hablaremos primero de su poder. En nuestras Biblias, Isaías 40, 25 y 26. ¿A qué pues me harán semejante o me compararán? Dice el Santo. Levanten en alto vuestros ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. La segunda cosa que nos habla de las cualidades divinas de Dios es su sabiduría. En Isaías 40, 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Dios, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. La siguiente cualidad de Dios es su amor, compasión, provisión a su creación. Salmo 145, versículos 9, 15 y 16, entre otros. Bueno es Dios para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Así que Dios nos habla a través de la creación y ante todo nos dice que hay un creador. Y cuando nos damos cuenta y meditamos sobre lo que vemos en la creación, nos dice algo sobre lo que Dios es. El segundo punto está solo implícito, pues una conclusión evidente e importante de señalar. Si la creación nos dice que hay un creador, entonces también nos dice que somos su creación. Nosotros no creamos los cielos, no fue nuestra sabiduría y poder lo que diseñaron lo que vemos en el mundo físico. Tenemos la certeza, la seguridad de que fue Dios quien lo hizo. Y darnos cuenta de esto nos obliga a afrontar nuestra propia dependencia de Dios, de nuestras propias capacidades creativas. Sabemos que lo que creamos nos pertenece, que podemos hacer con eso lo que queramos. Y aunque no tengamos todas las piezas del rompecabezas del Evangelio plantadas firmemente en nuestras mentes y corazones, entender que nosotros somos los creados y no el creador. Y es un paso hacia entender que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que estamos sujetos a quien nos creó. O sea, somos una pertenencia de Dios. Pertenecemos a Dios. Somos hijos de Dios. Y este reconocimiento de nuestro Creador y su obra en la creación puede jugar un papel vital en la perspectiva correcta acerca de quienes realmente somos. Tenemos una idea de cómo funciona esto en el libro de Job, en los capítulos 38 al 42. La Biblia nos dice que después de que Job lamenta su condición, tiene preguntas sobre la justicia de Dios y exalta su propia justicia delante de Dios. Y Dios pone a Job en su lugar y lo hace recordándole la maravilla de su creación. Leemos en Job 38, versículos 4 al 11. Job 38, lo siguiente.
Dice la palabra del Señor: ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir, sobre qué están puestos sus cimientos, o quién puso su piedra angular. Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría, ¿quién encerró el mar tras sus compuertas, cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos? ¿O cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas? Y Dios continuó. Cuando había terminado de describir la complejidad y la genialidad de la creación, Job era un hombre totalmente cambiado. Ahora entiende más completamente a quien estaba hablando y realmente acusándolo de ser injusto, y su única respuesta fue el humillado silencio. La maravilla y la magnificencia de la creación, tan poderosamente descritas por Dios mismo, causaron a Job a darse cuenta de cuán dependiente era de Dios y de cuán ignorante era de los diseños de Dios. Si Job no puede comprender los designios de la creación física de Dios, ¿qué puede ver con sus ojos? ¿Cómo podría él posiblemente entender los designios de la justicia de Dios que no puede ver con sus ojos? La creación nos revela la gloria de Dios y nuestra dependencia de Él. Pregunta: en definitiva, ¿qué es lo que ver los cielos hace que el salmista haga? ¿Cuál es su respuesta a la gloria de Dios en el versículo 6? La respuesta: él adora, alaba a Dios. El propio lenguaje que utiliza expresa asombro y maravilla y una alegría real que se dirige enteramente a Dios. Si te relajas y ves una magnífica puesta del sol, o mirando hacia el horizonte a través de un vasto océano, y te sientes humillado por tu propia pequeñez y te maravillas en el poder y la majestad de Dios, y eso te lleva a adorar a Dios, esa es la respuesta adecuada a lo que Dios te está diciendo a través de su creación. Y es la respuesta del salmista en el Salmo 19. La creación de Dios revela su gloria, su poder, su majestad y nuestra dependencia. En los versículos 7 al 11, Dios nos habla perfectamente en su palabra. Versículos 7 al 11. Dice: hace que todo el mundo se encierre para que todos reconozcan sus obras. Los animales, no, estaba leyendo en Job. Regresemos al Salmo 19. Salmo 19. Leímos hasta el versículo 6. Seguimos con versículos 7 al 11. Dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ella queda advertida tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Entonces aquí vemos en este texto que Dios no solamente nos habla a través de su creación, Dios también nos habla a través de su palabra. La palabra, la Biblia, que nosotros la conocemos hoy, los 66 libros de la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. En cada uno de ellos encontramos siempre una palabra que viene de parte de Dios. Aún en muchos libros, ¿verdad?, que son historias, que son tal vez un poco complejos,
En cada uno de esos versos hay siempre una manera con la cual Dios nos habla, como Dios expresa su voluntad para nosotros. Entonces la pregunta es: ¿de qué otra forma nos habla Dios, según David, a través de su palabra? Tan magnífica como es la revelación natural al final del día, es simple e incompleta en comparación con la palabra revelada de Dios. En el Salmo 19, David se refiere a la palabra de Dios y habla de los mandamientos del Antiguo Testamento, que era la ley, la Torá que Dios le había dado a su pueblo. Pero curiosamente sabemos por Éxodo 31:18 que esta ley comenzó con la palabra escrita de Dios, al dar los 10 mandamientos a Moisés, y realmente los escribió en la tabla de piedra con su dedo. Creo que es instructivo aclarar que en el momento en que David está escribiendo, Cristo obviamente no había venido, no se había escrito el Nuevo Testamento. Sin embargo, aquí vemos que a través de la ley, Dios le revela a los israelitas su carácter y su moral. Y David afirma dos cosas. Primero, que Dios nos habla o se revela a nosotros a través de su palabra. Y la segunda cosa, que su palabra es perfecta. Así pues, en este salmo tenemos las dos formas primarias dadas a nosotros de que Dios nos habla, a través de su creación y a través de su palabra. En este caso, la palabra es la ley, que David dice que es perfecta. Y parte de su perfección reside en su efecto para revivir el alma, para dar vida. Como dice la palabra en hebrea, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de 2 filos. Bueno, profundicemos en cómo el salmista describe la palabra de Dios. Dice varias cosas acerca de la palabra de Dios. Además de ser perfecta, dice, es digna de confianza. Dice, da sabiduría. Nos dice que es verdad en el 8. Dice que alegra el corazón y alumbra los ojos ciegos. ¿Y por qué tiene este efecto? Bueno, porque la palabra de Dios, su ley, tiene a Dios, el omnisciente, nuestro creador, como su autor. Estos subproductos de la revelación de Dios a través de su ley, como el gozo, la iluminación y la sabiduría, son pruebas de su origen divino. Hay una tendencia a descuidar la ley como algo poco importante por causa de Cristo. El Evangelio es la buena noticia de Jesús. La ley simplemente nos dificulta y nos da peso como a los fariseos. Sin embargo, es importante para nosotros como cristianos recordar un par de cosas con respecto a la revelación de Dios en su ley. En primer lugar, Cristo no vino a destruir la ley sino a cumplirla. Y él lo dijo: no he venido a abrogar la ley o los profetas sino a cumplirla. Por lo que todavía nos revela la santidad de Dios y cómo Él desea que vivamos. Sabemos por los evangelios que el resumen de la ley y los profetas es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así, por un lado, sabemos que el cristianismo no trata claramente de una lista legalista de reglas sobre qué hacer o no hacer. Por otro lado, los mandamientos que se encuentran en la palabra de Dios revelan su santidad perfecta, la belleza de su carácter moral, y nos ayuden a conocer el tipo de vida que Dios nos ha llamado a vivir. Podemos decir en segundo lugar que la ley también revela nuestro propio pecado. Eso encontramos la referencia en Romanos capítulo 7 y nos apunta a aceptar a Cristo, el único que siempre cumplió la ley perfectamente, como nuestro sustituto. Nos revela nuestra incapacidad de vivir en completa conformidad con la ley moral de Dios y nuestra necesidad de Cristo y su obra a nuestro favor. Continuamos con nuestro pasaje. Dice: tan valiosa es la revelación de Dios a través de su palabra, que David compara la ley con el oro y la plata. Dice en el versículo 10: son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal. David dice aquí que la Biblia es superior a la abundancia del oro más puro. Sabemos que el oro lo hace a uno vivir bien. Mucho oro lo hace a uno rico. David esencialmente implica que las ordenanzas de Dios, sus leyes,
lo hacen a uno rico en sabiduría, gozo y verdad. Hay algunas verdades que necesitamos tener en cuenta al considerar el valor de las leyes de Dios. En primer lugar, lo más importante, el valor de la palabra de Dios radica en el hecho de que nos lleva a un conocimiento más completo y más íntimo de Dios mismo. En Proverbios, leemos en Proverbios 2, Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 5 lo siguiente. Proverbios 2 del 1 al 5 dice lo siguiente: hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclines hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor. Palabra de Dios, y hallarás el conocimiento de Dios. Palabra viva y eficaz. De acuerdo con lo que dice aquí Salomón, el autor del libro de Proverbios, la manera de conseguir ese conocimiento es buscar a Dios. Además, así como las leyes de Dios nos llevan al conocimiento de Él, también añaden beneficios según este pasaje. ¿Qué nos dice David en el versículo 11? Que las leyes de Dios hacen por nosotros. Dice, nos advierten. Regresando al Salmo 19. Regresamos al Salmo 19. En el versículo 11 dice, por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Ahí claramente nos advierte lo que significa que la obediencia a las leyes de Dios está diseñada en parte para protegernos del mal. He estado leyendo Proverbios recientemente. Ese libro es un gran ejemplo de cómo seguir los caminos de Dios, como son expresados en su ley, y nos mantienen lejos del mal. Así Proverbios es un gran recurso. Si quieres sabiduría práctica, que es más de lo que David dice aquí, esa es la palabra de Dios, tal como está expresada en su ley, y nos advierte y nos protege. Y en segundo lugar, dice en el versículo 11, David dice que el guardarlos, quien las obedece recibe una gran recompensa. Ya hemos señalado que nos aporta conocimiento de Dios, y en este pasaje vemos que nos guarda del mal y nos da gozo y sabiduría en esta vida. Pero también sabemos que al final nuestra recompensa por obedecer la palabra de Dios no se encuentra incluso en esta vida, sino en la siguiente vida, donde Pablo nos dice cosas, 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Así que retrocediendo por un minuto, si Dios nos revela su poder, su sabiduría, su amor de tipo general a través de la creación, entonces en su palabra, expresada a través de su ley, nos revela su carácter moral, digamos su santidad, y cómo Él desea que sea nuestro vivir. Entonces, haciendo un resumen de los versículos 7 al 11, vemos que Dios se comunica con nosotros directamente a través de su palabra, lo que teólogos nos llaman la revelación especial. Este es el medio a través del cual Dios ha comunicado cosas particulares sobre Él mismo y su voluntad para nuestra vida. Terminamos por aquí el día de hoy en esta parte del versículo, en la parte 3, continuaremos la otra domingo en el numeral 4, los versículos de 12 al 14, o sea, hemos llegado a los versículos del 1 al 11. Seguiremos la próxima semana, 12 al 14. Lean bien este texto bíblico, medítenlo y vean cómo Dios se comunica con nosotros. Dios me le bendiga, mis apreciados hermanos.